Buenos días, vamos a realizar el análisis de velocidad de un mecanismo de colisa utilizando GeoGebra con métodos gráficos y después lo comprobaremos con Working Model. Para dibujar el mecanismo de colisa, primero ponemos un punto en el origen, que llamaremos O1. Después definiremos varias constantes. La longitud del vector R2, la longitud del eslabón 2, que va a ser igual a 5, la longitud del eslabón 3, que va a ser igual a 18, la distancia de O2 en X, que va a ser igual a 9.5, y por el momento solo esas. Esto nos va a ayudar para que si queremos modificar las dimensiones del mecanismo no tengamos que deshacer nuestro dibujo. Ahora tenemos el origen, dibujamos otro punto en donde sea, lo vamos a modificar de todos modos. Este punto será un punto que vaya en X desde 0 hasta R2 y en Y hasta 0. Dibujamos un deslizador en modo ángulo que llamaremos Q y su animación será creciente. Ahora ponemos un ángulo dada su amplitud, ponemos primero el punto exterior, después el vértice y lo llamamos Q para enlazarlo con el deslizador que acabamos de crear. Ya está enlazado. Ahora ocultamos el punto A, renombramos el punto A' solamente como A, el otro que se llamaba igual pues se renombra automáticamente, ese punto ya no nos interesa. En segmento ponemos desde el origen hasta este va a ser nuestro primer eslabón, nuestro eslabón 2 más bien dicho, y lo llamaremos así. Bien, después ponemos un punto donde sea, más o menos en 9.5 le puse, pero puede ser donde sea porque lo vamos a modificar. Este punto B va a ir en X desde 0 hasta O2 en X y en Y va a ir a 0. Ya vemos que vale 9.5 ahora. Dibujamos una línea recta que va a ir desde A hasta B. Después dibujamos una circunferencia centro-radio en A y el radio va a ser la longitud del eslabón R3. Ahora ponemos un punto donde se intersecan estas líneas y dibujamos un segmento de recta. Este segmento va a ir desde A hasta este punto y va a ser nuestro eslabón 3. Aquí se llama G, lo vamos a renombrar como R3. Podemos ocultar la cónica y la recta, y a estos segmentos los podemos modificar para que luzcan diferente. Cambiamos su color y en estilo le ponemos un grosor del trazo 9 por ejemplo y una opacidad de 50. Listo. Ahora si le damos aquí en animación vemos que nuestro mecanismo se mueve. Aquí nos marca el ángulo Q, que va a ser nuestra entrada. Podemos modificar el slider para que de incremento tenga 1 grado nada más, así nos evitamos problemas y confusiones, o al menos yo. Dibujamos una recta, pero esta recta va a ser perpendicular al vector R2. ¿Por qué? Porque la velocidad en el punto A va a ser siempre perpendicular al eslabón R2, ya que solamente tiene movimiento de rotación. Su centro instantáneo es el punto O1. Un centro instantáneo es un punto en el que todo el campo de velocidades de este punto, de este eslabón, va a ser perpendicular a ese punto. Entonces, supongamos que la velocidad en A es esta, este vector lo vamos a utilizar. Entonces aquí hay un gradiente de velocidades que va desde aquí hasta acá. Entonces la velocidad en cualquier punto de este eslabón podemos saberlo
simplemente uniendo con un vector desde aquí hasta acá perpendicularmente. Bueno, esto solamente era por fines demostrativos. Ya tenemos este vector u, lo vamos a renombrar. Este vector es la velocidad en a. Velocidad en a. Ocultamos esta recta y comprobamos que sí sea perpendicular, que no se haya enlazado a otro punto. Ahí tuvimos un error. Entonces volvemos a ponerle 90 grados, suprimimos esto y lo volvemos a dibujar. ¿Dónde está mi recta? Es esta. La dibujamos así y así. Ahora sí, ya es perpendicular. Esta es la velocidad total en a. Velocidad en a. Ahora, para descomponer esta fuerza podemos hacerlo en dos componentes. Una que sea paralela al eslabón R3 y una que sea perpendicular al mismo eslabón. Entonces trazamos unas perpendiculares y unas paralelas a este punto y paralela a este punto, paralela a este y paralela a estas rectas, perdón. Estas son las dos componentes y las podemos dibujar. Este vector va a ir desde A hasta este punto y hay otro que va desde acá a acá. Ahora este vector es la componente del vector A, de la velocidad A, que es paralela, y el vector U es la componente de la velocidad en A perpendicular al eslabón. Ocultamos estas rectas y ya tenemos estas componentes. Ahora, para la velocidad en C podemos también descomponerlo en las mismas dos componentes. La perpendicular se muestra con un gradiente, como lo vimos hace unos momentos, un gradiente, ya que el centro instantáneo es B. Entonces dibujamos una perpendicular a esta recta que pase por el punto C, y ahí donde intersectan estas dos, ponemos un vector. Este vector va a ser la componente de la velocidad en C, perpendicular, BC perpendicular. También hay otra componente que es la paralela. Cuando movemos esto se desliza en un momento de traslación pura. Podemos descomponerlo en rotación y traslación. La rotación, la velocidad de rotación ya la definimos como el perpendicular, y la velocidad de traslación va a ser igual a la velocidad de A paralela. Va a ser siempre la misma, ya que es un mecanismo rígido, un eslabón rígido. Si no fuera rígido y esas velocidades pudieran ser diferentes, entonces lo romperías. Perdón, si esas velocidades fueran diferentes, la barra no podría ser rígida. Entonces dibujamos otro vector, y este vector va a ir a un punto. Este punto lo definiremos como el punto C más velocidad de A paralela, y ya vemos que tiene la misma dirección y la misma magnitud. Es el mismo vector pero trasladado. Esto se presenta siempre en movimiento en un solo plano, en un solo eje, perdón, en una dimensión de un cuerpo rígido.
Bien, ya tenemos las dos componentes de la velocidad en C. Esta U la vamos a renombrar velocidad en C paralela. Y ahora la resultante simplemente sería una suma. Entonces dibujamos un vector que va a un punto. Este punto va a ser el punto C más la velocidad en C perpendicular más la velocidad en C paralela. Y listo, tenemos ya nuestras velocidades. Podemos ocultar las rectas, podemos ocultar los puntos, son estos últimos tres si no mal recuerdo, y podemos modificar los vectores. Este vector lo vamos a llamar velocidad en C y los vamos a modificar, los vamos a volver verdes y más opacos, menos opacos, más translúcidos. 50. Bien, ahora ya tenemos nuestras componentes. Esas componentes no son respecto al eje X y Y, son respecto a esto, a esta barra, entonces no nos van a ayudar mucho. Sin embargo, cada vector cuando lo seleccionamos ya nos pone la componente en X y la componente en Y. Entonces de esto nos podemos apoyar para hacer el análisis y la comparación con Working Model. Tenemos aquí Working Model, ya nos marca las velocidades en los ejes y le ponemos aquí en Run. Vemos que las velocidades en este punto varían y la velocidad de la resultante no es constante, entonces sufre una aceleración el punto C. Ahora para comparar nada más podemos poner pausa y ver aquí el ángulo, no sé, aquí 1.485 radianes, 1.485 radianes, los convertimos. 1.485 radianes son igual a 85.08 grados. Esos datos los ponemos aquí en Q. .08 y seleccionamos el vector BC. Vemos que en X es menos 1.32 y en Y es igual a 1.4. Los valores son muy cercanos y este análisis podemos decir que ya lo hemos concluido. En cualquier valor que tengamos, geométricamente ya podemos calcular la velocidad que va a haber. Si quisiéramos escoger otro punto de la barra, simplemente bastaría con recorrer este punto y trazar esta recta, que bueno, ya está trazada, solo sería una pequeña modificación. Espero que les sea de ayuda y no duden en preguntar cualquier cosa que se les ocurra. Muchas gracias.